Ya estamos de regreso aquí en Ángulos, una noticia sorprendente, esas que no se esperan, valga usted, porque son sorprendentes. Sucedió este martes cuando empezó a circular la versión de que había fallecido Thomas White. Para quienes no tienen en la memoria este nombre, fue un nombre muy buscado porque durante los años 90, finales de los 90 y principios de los 2000, de la década del 2000, se dedicó a hacer obras altruistas en Puerto Vallarta. Compró un hotel que convirtió en una casa en donde le daba asistencia a los pobres, particularmente a los niños. Luego se descubrió que esa asistencia incluía pues droga y sexo y que en realidad lo que sucedía en esa casa era abuso sexual infantil y que había una especie de red de pederastia que era auspiciada por este hombre que además era súper rico. Y bueno, pues resulta que a este hombre lo buscaron entre el 2003 y el 2005 las autoridades a nivel nacional e internacional, hasta que en 2005 lo detuvieron. En Tailandia se lo trajeron a México para juzgarlo y fue sentenciado a no me acuerdo cuántos años de cárcel, pero ya estaba en un penal de Puerto Vallarta y resulta que falleció en un hospital privado este martes después de que se le complicó su salud. Esto abre nuevos ángulos. Primero, revisar si desde que sucedieron estos casos de abuso sexual sistemático a los niños allá en Puerto Vallarta, ha cambiado en algo el panorama y ahora hay mayor defensión de los niños, ya hay mayor o menor posibilidad de que sean abusados. Y dos, ¿qué va a pasar con su fortuna? Porque es un hombre riquísimo. Claro. Hay una versión con respecto a qué pasó después de la detención de Thomas White, de que fue más bien al revés, que él llevó la industria de la pornografía infantil y del sexo, de la venta de sexo infantil a Puerto Vallarta como uno de los atractivos que tiene el puerto. ¿Cuál fue el esquema que él utilizó? Como mencionas, fundó esta famosa Casa Blanca, donde le daba albergue a niños de la calle y aparentemente se hacía cargo de su educación, de su alimentación y pues todo lo que fueran sus necesidades. Después se descubre que en realidad lo que hacía era drogarlos y ofrecerlos a turistas que buscaban pues de alguna manera prostitución infantil, y además tenía hasta un estudio de producción ahí que tenía que ver con pornografía infantil, con video, con fotografía, y que después de su detención pues hay versiones difíciles de probar seguramente de que en realidad lo que él hizo fue abrir ese mercado a Puerto Vallarta y que de alguna manera se sigue dando. ¿Qué va a pasar con su fortuna? Hoy yo escuchaba una declaración del presidente del Poder Judicial, de Luis Carlos Vega Pámanes, en el sentido de que las víctimas tienen derecho a reclamar. Él muere intestado, al parecer, es decir, no dijo para quién eran sus bienes, en virtud de que murió en la cárcel, seguramente no estaba listo para eso. Y bueno, murió en un hospital privado con un privilegio que falta que nos expliquen qué estaba haciendo en un hospital privado, si era un reo, si dicen que había un convenio Sí, o algo exacto, por el estilo. tenía unas enfermedades que luego no sé qué decir cuáles son, que eran de alta especialididad y que esa atención médica no la tiene Yo el quiero propio ver si centro al penitenciario. carterista que llevan al civil, donde no hay la atención, también después lo llevan a puerta de hierro, ¿no? Exacto, Algo por el claro. estilo, claro. Bueno, pero eso es una explicación que debe aparte la Fiscalía, o bueno, el Poder Judicial que estaba a cargo o el Estado, el Gobierno del Estado que estaba a cargo de la custodia. Pero, ¿qué debe pasar con la fortuna? Decía Luis Carlos Vega que las víctimas deben demandar ante el intestado para que se asegure que se les pague la reparación del daño una vez que se resuelvan todos estos juicios que se abrieron en su contra, justamente por el delito de pederastia. Claro, ahora, con respecto a lo que decías, qué sucede en torno a su detención, también hay que recordar que fue un caso muy difícil porque muchos de los niños no querían denunciar y en muchos casos las demandas se retiraron. Se dice que porque le ofreció lana, ¿no? No, el abogado de los niños está detenido porque después logró, de alguna manera, Thomas White hacer un acuerdo con este abogado y empezaron a retirarse, a desistirse las denuncias con respecto a este caso. Pero el abogado también está Yo iba en a la comentar cárcel. eso. En la mañana, el corresponsal de UDG Noticias en Vallarta, cuando pasaba el reporte, comentaba justamente que el poder que seguía teniendo en la cárcel, gracias aparentemente a esta riqueza. Un ejemplo es este abogado que llevaba el caso y que más bien él ahora está detenido, y cómo aparentemente justo con estos recursos que tenía logró comprar los testimonios que lo incriminaban para que se retiraran, pero seguía teniendo privilegios. Hablaba también de que en la cárcel tenía
el privilegio de tener una televisión grande, con pantalla. cable, de pantalla, con cable incluso, en fin, pues digo, igual no nos sorprende porque parece ser que son los privilegios de quien tiene dinero, sea extranjero, sea pederasta, o sea, el delito que sea, pero el que tenga dinero en la cárcel aparentemente puede tener todos estos privilegios. Pero además, durante el tiempo en que él realizó sus actividades abiertamente en Puerto Vallarta, tejió relaciones que son las que teje un empresario con los recursos y la facilidad de acercarse a los políticos que da el dinero. Entonces, pues también tejió redes de protección y de buenas relaciones en el ámbito político y en el ámbito empresarial también. Así es. Y bueno, para terminar, Sonia, nos queda un par de minutos, comentar lo que sucedió el día de hoy en el Congreso del Estado, en que por arte de magia, es decir, mera negociación política, salen limpias las cuentas de unos y de otros. Sí, resultó un poco curioso, hace apenas unos días la Comisión de Vigilancia había autorizado llamar al auditor superior para que les explicara por qué está construyendo ese edificio enorme ahí en la Avenida Niños Héroes y también por qué habían salido sin cargos algunas cuentas públicas. Hoy la Comisión de Vigilancia recibe del auditor superior, yo entiendo que como respuesta, un paquete de cuentas públicas que llegan sin cargos, pero lo que llama la atención es que metidas en este paquete hay cuentas públicas de actores que actualmente son importantes. Y que son además las últimas cuentas públicas que tuvieron cuando fueron alcaldes. ¿Quiénes están en ese paquete que la libran ya prácticamente porque casi todos ellos pidieron licencia a finales de 2011 o a principios de 2012 para ser candidatos a otros cargos? La libra el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval con la cuenta pública 2011 de Guadalajara, la libra Enrique Alfaro Ramírez, que fue candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, y que esto llevó también a que la vocal de Movimiento Ciudadano en la comisión, Verónica Delgadillo, no dijera ni pío cuando se aprobó. Ellos que son tan contestatarios, ahora sí no dijeron absolutamente nada. Se aprueba también la cuenta pública de Miguel Castro, el coordinador de los diputados del PRI, del presidente de la Comisión de Vigilancia cuando era alcalde de Ocotlán, y de un vocal del PAN de esta misma comisión que fue alcalde de Yagualica. Así que salen todas en paquete. Que hay que decir que todas tenían observaciones y bueno, pues a lo mejor después de esto ya veremos que le den luz verde al auditor, ¿verdad? Para que haga su edificio y le ponga hasta... Y no lo anden molestando en que lo estén llamando. Sí, tiene otras... La capacidad que tiene todavía de mantenerse y de operar con este equilibrio entre los intereses que tienen todos los actores políticos, ¿no? Claro. Bueno, pues ahora vemos por qué está donde está y por qué sigue donde sigue. Gracias, Rubén. Porque va a construir lo que va a construir. Exactamente. Hay que ir a revisar ese palacete. Gracias, Rubén. Gracias, Sonia. Ricardo, gracias. Y gracias a usted por sintonizarnos. Quédese en Guadalajara en el canal 44 y en el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima.